Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast Nosotras en la Política. Estamos muy contentas porque arrancamos el 2025 con una entrevista muy interesante de la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. Ella es consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de México, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, que su tesis, La objeción de conciencia en un contexto democrático, tuvo mención honorífica. Ha sido abogada litigante, es académica en la misma UNAM, en este caso en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Ha participado en diplomados sobre democracia y elecciones, y en la Universidad de Quintana Roo en temas de actores políticos, campañas, información y propaganda, entre otros. Ha impartido conferencias en temas de transparencia, fiscalización de los partidos políticos en México, sistema electoral mexicano, democracia electoral en el mundo digital, rendición de cuentas y paridad de género. Consejera electoral, como lo comentábamos al principio, en octubre del 2020 fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera en el Estado de México. Actualmente preside la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que radiquen en el extranjero, la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la Comisión Especial de Vinculación con órganos desconcentrados. También escribe en periódicos como El Sol de Toluca, Zócalo y Voz y Voto, y El Milenio, Estado de México, y en El Universal. ¡Wow! Pero hoy vamos a platicar de este libro que ella coordinó. La consejera, quisiera yo preguntarle de entrada, bueno, consejera, bienvenida a nuestro podcast. Nos da mucho gusto que estés aquí en Tiempo de Mujeres y que nos vas a platicar de este libro. Pues muchas gracias por la invitación a Nosotras en la Política. Gracias Irma, Alicia, Patricia, Janet. La verdad es que es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este podcast y con quienes pues lo escuchan, porque es Tiempo de Mujeres, exactamente. Entonces, el Tiempo de Mujeres, aunque creo que siempre ha sido, en este momento es un momento muy importante históricamente para nuestro país, para la propia entidad del Estado de México, pero para todo el país. Y pues es un gusto para mí estar con todas ustedes platicando justo de este libro que coordiné. Por principio de cuentas, platícanos, porque estamos viendo que 10 mujeres estudiosas escribieron, tú coordinaste este libro. Si nos platicas brevemente de los temas que abordan y ya seguimos la entrevista. Por supuesto que sí. Los temas que abordamos fue una selección. Hay muchos temas que hablar sobre temas de género, sobre temas de nosotras las mujeres, pero lo que consideramos es que iba a haber una mujer presidenta de la República. Ya hay una primera mujer presidenta en un cargo muy importante, y entonces lo que nosotros deseamos es que este libro sea un referente importante para todas las mujeres, las ciudadanas, pero también para las mujeres de la clase política y para, por supuesto, medios de comunicación y ciudadanía en general, porque los temas que abordamos y que seleccionamos son temas que consideramos que deben seguir manteniéndose en el debate público, al centro del debate, que tiene que ver con la migración, que a propósito de lo que ocurrirá en los próximos días con el arribo de Trump a la presidencia y de la política migratoria que tendrá que generarse y que tendrá que enfrentarse. Hoy en día hay muchas mujeres migrando con niñas y con niños, y este es un hecho que desde hace ya un par de años se ha dado, y las mujeres, Ana Saiz, que escribe ese artículo, refiere datos muy concretos que son, la verdad, escalofriantes. 7 de cada 10 mujeres que migran son violadas en nuestro país. Eso es algo que tiene que erradicarse y que tiene que generarse una política pública importante para poder atenderlo. Y así como Ana Saiz habla de la cuestión migratoria, bueno, les comparto que hablamos sobre los temas de paridad, cómo se ha avanzado en este tema de la paridad, de las mujeres con poder, a las mujeres en el ejercicio ya del verdadero poder, de lo que implica. Natividad Cárdenas, Soledad Gaitán, ellas expertas en estos temas, lo que hacen es una narrativa, cada uno de sus artículos,
pues cómo es que avanzamos a esta paridad total, pero también hacemos una reflexión importante que hoy en día es las mujeres que se encuentran ejerciendo cargos de toma de decisión, ¿tienen una agenda de género? ¿Continúan con esta agenda de género? Es decir, Natividad Cárdenas es una académica especialista en estos temas que además fue parte de pionera e impulsora de este 2% que se pasó a ser un 3% del financiamiento público para que se utilizara en el liderazgo político de las mujeres. Y hubo muchas mujeres que se capacitaron y lo que ella pondera en su texto es algo muy importante, que es reflexionar. Las mujeres que han arribado a los cargos de toma de decisión mantienen esa, primero, quienes se capacitaron son quienes llegaron a esos espacios. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Quienes se encuentran ejerciendo estos espacios, ya tenemos una paridad total, ya es un 50-50. Estas mujeres que están en estos espacios tienen una agenda de género y un compromiso verdadero, una convicción de avanzar y de seguir impulsando los temas de nosotras las mujeres. Esa es una pregunta importante y es un cuestionamiento que puede ser muy fuerte, porque es cierto, hemos llegado, pero hemos llegado y ¿qué ha sucedido? Tenemos que seguir avanzando y tenemos todavía muchos retos y muchos desafíos, y a veces nos damos cuenta que no existe esa convicción y ese conocimiento para la elaboración, por ejemplo, de presupuestos con perspectiva de género. Y dentro de los otros temas que abordamos es el tema de la laicidad del Estado, el tema de lo que implicaron las redes sociales, pues odio. Adriana escribe sobre este tema y es periodista, y lo que dice es, habla concretamente de Salinas Pliego en forma de comunicarse a través de sus redes sociales, en donde genera, pues por supuesto que sí, mensajes de odio contra las mujeres, que se ha estado ya incluso haciendo estudios y se han estado elaborando pues mucha información que puede derivar incluso a veces en este tipo de cuestiones de odio en feminicidios. Y por último, Vanessa González habla sobre los temas de la desigualdad laboral que existe en el ámbito privado, en el público, en el privado. Las mujeres, hay porcentajes muy concretos en el libro, yo les invito a que puedan revisarlo, porque todas son mujeres muy preparadas, son académicas, son expertas en sus temas. Ana Vanessa González de Ester es directora de Fomento Social Banamex y dice datos muy concretos de las mujeres. Hay un número importante de mujeres que terminan una licenciatura pero que deciden quedarse en casa. Hay muchas mujeres que ganan menos, el 8% en espacios directivos que los hombres, y yo hablo de la masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder, un poco redondeando todos estos temas que implica cómo es que las mujeres que a veces arriban a los espacios de toma de poder se han masculinizado y repiten estos patrones y conductas del patriarcado. Entonces, este patriarcado finalmente vemos que no ha sido deconstruido, que no ha concluido esta parte, y la pregunta latente y la reflexión es que muchas veces las mujeres todavía temen estar fuera de estos sistemas patriarcales porque son quienes vemos que toman las decisiones más importantes en los espacios públicos en donde las mujeres ya estamos, pero por eso preguntamos si a las mujeres tenemos ya ese ejercicio del poder como lo tenemos que hacer. Y bueno, finalmente, pues Sabina Berman prologa el libro, a quien le agradecemos profundamente, y lo dice muy claro en el texto, es la llegada de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, a este espacio de la presidencia de la República. Llega a través de una escalera muy sólida que hemos construido muchas mujeres de muchas generaciones. Consejera Karina, bueno, yo lo que te iba a preguntar era, ¿y realmente es tiempo de las mujeres? Porque desde que nos concedieron el voto hasta ahorita, ¿cómo hemos avanzado? Y si sigue habiendo como un tipo de prostitución de nosotras por alcanzar los puestos. Pues se ha avanzado de manera importante, diría yo que 2020, 2014, y lo narramos en el libro, nunca se pensó que llegáramos tan rápido a poder tener una presidenta mujer. Eso es algo real, porque se pensaba que fuera para espacios de las municipalidades, ¿no? Las presidencias municipales, en donde vemos que todavía hay un rezago importante. Pero esto que tú preguntas, Irma, es una pregunta que puede ser muy dura, pero que es muy real. Las mujeres hemos llegado ya a estos 50-50. Sin embargo, la ciudadanía, creo que también esto es una corresponsabilidad en donde tendríamos que estar observando que quienes están llegando a estos espacios de toma de decisión, pues con esta convicción que tenemos y con el tema de género, pues podamos hacerlo latente y además
todas las personas que se encuentran en espacios públicos somos sujetas a escrutinio público. Entonces ahí creo que ha faltado a la sociedad esta mirada de poder también acompañar, porque también es algo muy real. Muchas mujeres no quieren decir que los hombres siguen siendo quienes pueden determinar ciertas decisiones porque no quieren dejar de ser parte de estos espacios. Hay algunas otras mujeres que abiertamente pues somos muy claras y muy contundentes con nuestras convicciones. También es una parte de poder ver esta situación que por la que pasamos y atravesamos históricamente, pero el poder ahí está y el poder es para ejercerse. Entonces yo creo que todavía falta que muchas mujeres se empoderen realmente y hagan a un lado esta parte de estos grupos que finalmente en algunos casos vemos que sí pueden seguir dando directrices a algunos temas. ¿Y el acoso de las mujeres en el trabajo no les impide progresar porque se van de los trabajos o alguna cosa así? Pues sí, el acoso es la verdad es que es una problemática que lo vemos en el ámbito laboral, en el ámbito público y privado, y se tiene que seguir haciendo una fuerte campaña de concientización y explicar. Muchas mujeres son hostigadas laboralmente, sexualmente, porque no es lo mismo el hostigamiento laboral que el sexual, pero a veces no saben cuáles son las vías para poder denunciarlo, y la otra es que a veces no se tienen respuestas favorables por quienes tendrían que ser quienes tutelaran estos derechos. Consejera, como académica y como parte de un instituto tan importante en el Estado de México, ¿qué hacer para que esta frase de "es tiempo de mujeres" no se quede solamente en una moda de que porque tenemos presidenta de la República y tenemos gobernadora del Estado, pues se quede simplemente en eso? Porque socialmente hablando, la mujer todavía estamos en desventaja en muchos aspectos, desde el aspecto de seguridad, el aspecto escolar, para concursar una plaza en un empleo, ¿no? Todavía hay muchas desventajas. ¿Qué podemos hacer como mujeres mexiquenses, como mujeres mexicanas, para no hacer que esta frase sea solamente una moda que pase, ¿no? Bueno, estamos en desventaja desde el ámbito más íntimo, que es la familia. Estamos en desventaja desde los espacios en los hogares, donde hay todavía una severa violencia patrimonial, un patriarcado en el tema de cuidados, que también lo abordamos en Tiempo de Mujeres. Y efectivamente, el simple hecho de ser mujer y llegar a estos espacios no significa que este Tiempo de Mujeres brinde todas las protecciones y toda la garantía de derechos que tienen que materializarse. Yo creo que decía hace un momento que tenemos que ser muy corresponsables, mujeres y hombres, para poder estar observando, dando seguimiento y también hacer señalamientos muy puntuales a hombres y mujeres que se encuentran en los espacios públicos, pero sobre todo necesitamos ver qué es lo que las mujeres en esos espacios están haciendo, cuál es el avance que se tiene ¿tenemos realmente presupuestos con perspectiva de género? Yo creo que ahí es algo que sigue estando en déficit, que hay cosas que son muy importantes, hay puntos que se han abarcado como el tema de la ley vicaria, o también ya elevar a rango de secretaría la Secretaría de las Mujeres, pero ese es un primer paso. Además de que sí hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, sobre hay un gran respaldo a toda la parte asistencialista para las mujeres. Sí, está bien, pero eso tiene que llevarnos a replantearnos y a formular políticas públicas que sean capaces de poder erradicar verdaderamente estos problemas que tienen las mujeres. El acceso a la salud, el acceso a la educación, la verdadera inclusión de nosotras en la vida pública, en la vida política de todos estos espacios. Vemos que todavía hay espacios en donde las mujeres simplemente observamos cómo se constituyen en todo el país, en los congresos, los espacios en donde se toman las decisiones más importantes, ¿no? Las juntas de coordinación política. Y es que hablar de feminismo, porque esto está muy ligado al feminismo, pues no significa que las mujeres estemos en contra de los hombres, significa que tenemos derechos iguales. Y eso es lo que nosotros ponderamos aquí. ¿Qué es lo que estamos escribiendo mis colegas, compañeras de este viaje de Tiempo de Mujeres? Pues es
nosotras queríamos seguir manteniendo en el debate que el simple hecho de que haya una presidenta, una gobernadora o 50% de gobernadoras en el país no significa que estén resueltos los temas de género, no significa que la seguridad de las mujeres esté. Juana Inés de Esa, que es escritora, ella habla, por ejemplo, de la cultura y dice cuántas mujeres han tenido que dejar de lado esta realidad y además esta habilidad que tienen para escribir, para poder ser parte, para pintar, para poder ser parte de la cultura y no hay a veces esos espacios para que las mujeres podamos desarrollarnos. ¿Por qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero cuidar a los hijos, casarte, la familia. Si alguien se enferma en tu casa, ¿quiénes son las que estamos obligadas o cargamos con esta circunstancia? Las mujeres, ¿no? Si tienes un padre, una madre enferma, si tienes a alguien que hay que cuidar, pues el derecho de cuidado sigue estando a cargo de nosotras. Ivonne. Consejera, me llama mucho la atención que mencionaba las mujeres en el poder, que ahorita estamos viendo mucha presencia de las mujeres, pero ¿será una cuota de género? De la mano con los comentarios que han hecho mis compañeras, porque vemos que es una gran responsabilidad. Están escribiendo la historia las mujeres que están representando México, tanto en la Cámara de Senadores, Diputados y más allá la presidenta. ¿Cómo se va a escribir esta historia con una presidenta que desgraciadamente pues mucha gente dice que la están manejando desde atrás una persona, un hombre? Entonces, ¿cómo va a dejar al género femenino esta presidenta? ¿Realmente abonará la historia de la mujer o vamos a perder esta oportunidad que es oro para muchas mujeres que nos representa? Porque estamos abriendo brecha en muchas cosas nosotros. Sí, las mujeres representamos electoralmente poco más del 52% y en términos también de censo, o sea, no de personas que votan, sino de niñas menores de 18 años, pues también tenemos ese mismo porcentaje, es decir, somos más mujeres que hombres. Y yo creo que este momento es un momento histórico muy importante porque es una primera mujer presidenta. Lo que nosotros podemos observar es que en la propia historia de incluso Latinoamérica, primero hubo presidentas mujeres y después otros espacios. Pero aquí fueron los espacios a partir de sentencias que tuvieron que irse modificando hasta llegar a la paridad total. Recordemos que cuando se da la paridad, en el Estado de México, yo lo recuerdo perfecto, como no decía que era paridad total, bueno, pues no se aplicó en ese momento y pues significó que hubo que emitir estos pronunciamientos y muchas personas en estos espacios, en mi caso particularmente para la conformación del Congreso desde el 2021, pues mi voto ahí fue un voto en contra porque no había esta paridad, es decir, para un poco hablar de lo que implica la presidencia, las mujeres siempre hemos sido estigmatizadas y siempre se nos exige a todas nosotras más, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de los medios de comunicación, no me dejarán ustedes mentir, que son expertas. Nos hacen trabajar más. No solamente las hacen trabajar más, sino que los espacios estelares de muchos de estos lugares, tanto impresos como en televisión, pues en radio y televisión habían sido históricamente de hombres. Pero eso pasa no solamente con ustedes, eso pasa en todos los ámbitos, en los académicos, ¿no? Tenemos cuántas mujeres rectoras conocemos, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad del Estado de México, y si vamos por cada entidad, nos vamos a dar cuenta que ha sido un proceso muy complejo. Yo creo que la presidenta tiene una gran responsabilidad, pero también es una mujer que ha llegado a ese espacio y que ha tenido que sortar violencia. No olvidemos que en el caso de ella, pues había otros hombres que estaban contendiendo por ese espacio y que finalmente pues ella salió pues bien librada de esa circunstancia y es quien arriba al poder. Hace unos días veía las notas, ¿no? Una aprobación muy importante porque los temas de género sí creo que los ha estado ponderando en estas leyes que se han enviado. No podemos borrar de un plumazo y en unos meses lo que implica este patriarcado, este sistema patriarcal político, económico, social, cultural que tenemos, pero sí creo que es una tarea que tenemos que ser parte todos y todas de ella,
porque ¿cómo es que se está escribiendo la historia? Bueno, pues la sociedad ha dado ya a través de las urnas, define quién está en ese espacio. Vemos que hay avances con estas propuestas que se envían como iniciativas y que además se está considerando, ha hecho algunos pronunciamientos muy claros en decir las mujeres tenemos que ser reconocidas, ¿no? Ahora ya estamos en la Constitución y eso es un paso importante. El siguiente paso ahora es ver cómo se materializa ello. Y hay otra cosa que a mí sí me gusta decir con mucha objetividad, es que si las mujeres se nos exige todo, pues no estemos esperando que en un sexenio Claudia Sheinbaum pueda pues borrar una historia de 200 años de patriarcado. Es muy complejo, pero es una parte que además culturalmente tenemos. Estamos en una permanente exigencia de todas nosotras, porque pareciera que tendríamos que ser las supermujeres en todo, la mejor mamá, la mejor abuela, la mejor hija, la mejor profesionista, la mejor presidenta, y es muy complejo. Entonces, si en nuestros propios ámbitos ha sido complejo esta parte, bueno, pues dimensionémoslo además de que todos esos espacios políticos pues siguen estando también pues integrados por hombres, que muchos de ellos también hay que decirlo, se han ido sumando a estos temas de la paridad y que no ha sido fácil. Entonces, creo que culturalmente tenemos un desafío importante de hablar de temas de igualdad. Por supuesto que va a haber muchas cosas que no estemos de acuerdo con cómo se están gestando, pero pues como en ningún otro momento, hoy en día el tema de género está ahí en el centro. Entonces, hay que aprovecharlo para poder garantizar los derechos de las mujeres en estos espacios, y es un poco lo que nosotros decimos aquí, lo que incluso Juana Inés y muchas de mis compañeras es: presidenta, nosotros aquí lo que te queremos decir es, así es como estamos viendo y viviendo estos temas, la cuestión migratoria. Si alguien te dice que está muy fácil, simplista, no le creas, porque eso tiene una gran complicación. En el tema de la cultura necesitamos espacios seguros para que las niñas y adolescentes puedan estar en esos espacios y verdaderamente puedan ellas hacer esta parte de la cultura. Pensamos, y decía Juana Inés, pensamos en la cultura y todo lo queremos gratis. Y eso es algo incorrecto, tenemos que darle también su lugar, y a estos espacios en donde las mujeres deciden no ejercerlos, pues hay muchas mujeres que estudian y deciden por un sistema patriarcal que ellas son las que se van a dedicar al cuidado de los hijos. ¿Por qué? Consejera, si tuviéramos que calificar del 1 al 10 el avance que hemos tenido las mujeres, ¿en dónde nos colocaría? ¿En qué número? Es muy complicado poner una calificación de 1 a 10 porque, pues sin duda, si vemos que tenemos paridad 50-50, pues diríamos que estamos muy bien porque ya hay muchas mujeres ocupando estos espacios. Pero yo, que siempre he sido una mujer no solamente con convicción feminista, sino muy crítica y autocrítica, me gusta mucho la reflexión de Natividad Cárdenas, que, insisto, puede ser muy dura y puede decir, bueno, pero es que ya estamos ahí. Sí, pero quienes estamos ahí y quienes están en esos espacios sí tendrían que tener la obligación de tener un compromiso y una agenda de género, porque si no, ¿para qué ese 50-50? Sí. Y quienes no están por esa circunstancia, con esa agenda y con esa convicción, pues tendrían que ser sujetas al escrutinio público, igual que los hombres, porque estamos hablando de derechos de personas, no es que queramos todo y que los hombres no tengan nada, no, significa una igualdad de derechos. Y cuando hablamos de estas, por ejemplo, acciones afirmativas que se han tenido que implementar, no solamente para las mujeres, sino ahora también para los grupos históricamente discriminados, pues de lo que hablamos es de poder equilibrar. Me acuerdo que en algún momento alguien me decía, seguramente, bueno, no seguramente, era un hombre, y me cuestionaba y me decía, ¿por qué no hay acciones afirmativas para hombres? Pues porque una acción afirmativa es una medida compensatoria. Por años hemos estado relegadas del ejercicio del poder público. Por eso es que ahora la conformación, y se sigue impugnando, cuando hay espacios donde se integra exclusivamente por mujeres, eso causa mucha, pues causa controversia, y se dice, es que entonces no hay paridad. A ver, la paridad es un elemento, es un principio constitucional para quienes nos escuchan, un principio constitucional que implica que las mujeres podamos ser parte de todo ese espacio público que también nos pertenece, pero también en el privado. ¿Qué puntos debería tener la agenda para las mujeres? Bueno, ya hay una agenda muy clara a nivel federal que yo creo que es importante que pueda seguirse. Algunos de los temas que nosotros tratamos aquí, pues incluso ya
se elevaron a, como decía, la Secretaría de las Mujeres, como los derechos de las mujeres a tener un salario igualitario, esta desigualdad laboral que existe, el tema de cuidados, eso es algo fundamental, yo creo que sigue teniendo que ser parte, y sobre todo que las mujeres ya hemos roto techos de cristal, nos hemos despegado del suelo pegajoso y hemos roto techos de cristal. Y lo que nosotros decimos en el libro, bueno, lo que no podemos hacer ahora es tener curules de cristal. Consejera, ¿No? fíjate, vamos en 24 minutos. Sí, es que va a el tema preguntar es- Janet. Hay muchos temas que... Y quisiéramos que se nos fuera un poquito más breve porque va a preguntar Janet también. Ivonne. Yo nada más, mi pregunta de hace un rato iba en el sentido de que socialmente, incluso nosotras como mujeres somos las peores críticas de la vecina, de la compañera, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo te preguntaba, ¿cómo abonamos como mujeres a seguir construyendo mejores espacios para nuestras compañeras? Ese término que hablaban de sororidad. Sororidad. Sí, la sororidad es muy importante y eso que dices es real. Tenemos que comenzar a erradicar estos dichos incorrectos de juntas ni difuntas. Aquí somos muchas mujeres y estamos hablando de temas muy relevantes para el país y podemos hacerlo con mucha claridad. Entonces, un punto importante es que las mujeres también tenemos que ir deconstruyendo porque somos parte de ese patriarcado y porque fuimos educadas en esa forma, y lo primero que tenemos que hacer es respetarnos y también además apoyarnos e impulsarnos y no estar comprándonos este tipo de circunstancias de los espacios. Los espacios, yo creo que las mujeres todas cabemos en todos los espacios porque todas tenemos algo que aportar, y eso es algo muy lamentable que hay que reconocer si sucede en espacios en donde hay muchas mujeres, las propias mujeres. Yo me tocó ser parte y víctima de este tipo de circunstancias. La violencia es algo muy delgado, o sea, es a veces imperceptible, muy fino, y es muy lamentable que las propias mujeres sean quienes te violenten en el ejercicio de lo que estás haciendo y del propio trabajo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Hay que revisar las votaciones que se generan en los diferentes espacios colegiados, porque también es importante observar, pues las mujeres tendrán que votar en favor de todos los temas de género, y cuando no es así es porque ahí vemos que puede existir intereses que no son los correctos. Pero abonando un poco a esto, pues la sororidad implica acompañarnos y también apoyarnos e impulsarnos y reconocer que a lo mejor tú tienes una habilidad que yo no tengo, pero si nosotros vemos ambas habilidades o las de todas nosotras, podemos hacer un impulso importante desde la sociedad civil, desde nuestro propio empleo, desde nuestra propia academia, ¿no? Yo te quiero preguntar, este es un momento histórico crucial para las mujeres en México, pero yo veo la experiencia en Inglaterra, donde hubo un ministro, en Alemania, pero es como que los hombres les prestaron el poder un ratito y ya no ha vuelto a haber mujeres. Y tú, no me da la impresión que en México va a ocurrir eso. Tenemos, pero mucho trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, Claudia, el discurso de Claudia es: las mujeres podemos, una mujer, a las niñas, mujer puede ser presidenta, las mujeres podemos, las mujeres... Pero no podría ser que, sería nuestra última pregunta, que este momento nada más sería como que te lo presté un ratito, la masculinización del poder, y otra vez regresan ellos a tener el poder en México. Margaret Thatcher fue un ejemplo importante de una política que tuvo que estar, pues estuvo y formó parte de decisiones políticas muy importantes, un poco hablando de la masculinización del ejercicio de las mujeres en el poder, y muchos roles a veces se repiten de cómo los hombres hacen política. Yo deseo que no sea solamente prestado, yo sí deseo que sea que 200 años, los próximos 200 sean mujeres las que sean las lideresas de este país. Porque si ya logramos, miren, hay un estudio y tenemos muy poco tiempo, pero hace un par de años revisé un estudio del propio Instituto Electoral que se hizo con la UNAM en el Estado de México, y las mujeres no votaban por las mujeres en espacios altos, por ejemplo, senadurías. Podían votar para las mujeres para ser regidoras si eran de la planilla, pero no para otros espacios. Y este cambio, a propósito del 0 al 10, es muy bueno, es un 10, porque
porque esa percepción ha cambiado, porque las mujeres, además, yo sí estoy convencida que seguramente somos las que más votamos y somos el 52%, pero yo sí anhelo que no sea así. ¿Y eso qué significa? Significa que Creo que nos toca, no es una responsabilidad solamente o sea, de la no solo es presidenta. de Es ella, una corresponsabilidad nos toca a todas, social, ¿no? a todas y todos, claro, pero sobre todo a nosotras. Por eso es tan importante dar seguimiento a las mujeres que se encuentran en esos espacios y que tengan una agenda de género, porque esa agenda de género permite seguir garantizando que nosotras nos mantengamos en esos espacios, que se respeten los derechos de las mujeres y que algo que es muy importante y que yo se lo dejo de reflexión a todos, a todas ustedes, es ejercemos realmente el poder que tenemos las mujeres cuando estamos en esos espacios. Yo les puedo decir que con mucha sinceridad y con mucho gusto, en mi caso sí es así. Y sé que eso a veces es muy complicado para muchas mujeres, pero el hacerlo te permite no solamente actuar en libertad, sino ser congruente y seguir impulsando esto que muchas mujeres hoy gozamos de estos espacios gracias a muchas mujeres que no lo vieron, también hay que decirlo. Y Consejera, que lucharon. Antes de despedir el programa aquí, mi compañera, me gustaría dejar abierto públicamente el espacio porque hay otro tema también fundamental para el Estado de México, que es la implementación de la reforma y del cual pues tú estás ahí ahora sí que en la primera fila. Que nos dé la Dejar primicia. abierto oficialmente el espacio para que regresaras en otro programa, en otra sesión, a detallarnos bien cómo va a caer esto en el Estado de México. Aunque para mí esta fue corta porque hubo mucho que yo quería más preguntar, pero bueno, ok, nos queda claro que nosotras tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto no se derrumbe. Pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Cuenten con mi granito de arena aquí, todas las mujeres en todo el Estado de México y en todo el país. Y efectivamente, a propósito de esta reforma, con todo gusto yo estoy con ustedes el día que ustedes me digan. Solamente decirles que en el caso del Estado de México, pues ya hace en enero salió publicada en la Gaceta la reforma que se dio a la Constitución, en donde será una de las entidades que estaremos en proceso electoral para la participación de la renovación de estos espacios del Poder Judicial del Estado de México. Y hoy mismo, justo antes de iniciar este podcast, pues se dio también, se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados la modificación al Código Electoral. Entonces, lo que podemos decirles es que el Estado de México se suma, somos, si no tengo el dato incorrecto, somos 15 estados que vamos a estar pues en proceso electoral para renovación de cargos del Poder Judicial local, y que la elección será el 1 de junio, y dentro de lo que establece la Constitución, que es algo importante, es que el Consejo General tendrá que instalarse en sesión para iniciar este proceso a más tardar el 31 de enero. Así que, pues ¿En dónde podemos, el público que nos hace favor de vernos y de seguirnos, encontrar el libro Tiempo de Mujeres? Tiempo de Mujeres lo pueden encontrar en Amazon, si quieren que llegue a su domicilio directamente, y también lo pueden encontrar en diferentes librerías como Gandhi, Sanborns, Casa del Libro, en todas las librerías que conocemos, ahí lo pueden encontrar. Eso es lo que me compartió la editorial, y bueno, pues para mí ha sido un placer estar con todas ustedes. Pues muchas gracias, quisiéramos tener más tiempo, pero bueno, se nos fue el tiempo, y agradecemos mucho a Karina que nos haya orientado mucho sobre este Tiempo de Mujeres, y también agradecemos al Hotel Cristal que nos presta sus instalaciones para poder grabar nuestro programa. Muchas gracias, y que nuestro podcast, y que tengan bonito día.